Padre, te damos muchas gracias, Señor, con mucha alegría en el corazón, porque una vez más tenemos este enorme privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra. Sabemos, Señor, que no la abrimos solos, que tú, Señor, quieres ser verdaderamente nuestro fiel maestro, que solamente tu Espíritu es quien verdaderamente puede enseñarnos y hacer entender, Señor, tus enseñanzas. Así que podemos, Señor, con confianza, todos juntos, con mis hermanos, Señor, estar a tus pies en esta hora, así como cuando tú, Señor, enseñabas a tus discípulos, Señor, así juntos nos sentamos, Señor, al lado de tu barca, y que tú puedas, Señor, hablarnos. Concédenos disponernos de todo corazón, Señor, en nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, en esta hora. Háblanos, ayúdanos, haznos entender lo que humanamente no podemos, Señor. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Confiamos en ti. Amén y amén. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, habíamos entrado en esa parte, digamos, en donde el Espíritu Santo, que es, digamos, quien habla a través de las palabras de Eliú a Job. Y como lo habíamos visto, pues el Espíritu Santo habla, como varias veces lo dice aquí en algunos versos, habla cuando nosotros pues podemos dar lugar a su voz, acallamos un poco la nuestra, le permitimos al Señor que Él sea quien verdaderamente pueda enseñarnos y mostrarnos su propósito, sus razones, como decía ahí el verso, ¿no? Entonces, esta parte, que digamos comienza como en el capítulo 32, pues habla a nuestros corazones lo que habla el Espíritu Santo, ¿cierto? La enseñanza que proviene realmente del Espíritu. Y quisiera comenzar en donde habíamos terminado, una frase en el capítulo 33, tocar algunos aspectos más y ir ya a la parte final del libro, donde se evidencia ya el fruto de todo este proceso que ha pasado en la vida de Job. Capítulo 33 del libro de Job, entonces, y en el versículo 3, me parece que es un versículo muy, muy clave, ¿no? Entonces dice, podemos leer incluso el versículo 1 también, ¿no? 33:1, dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones. Qué precioso que el Señor no nos deja sin entendimiento de todo lo que sucede en nuestra vida, de todas las experiencias, de todo lo que pasamos y de las circunstancias que van haciendo que el Señor se vaya revelando y le vayamos conociendo verdaderamente en la experiencia. Para eso son las experiencias, para tener una realidad, digamos, del Señor en el corazón, y para que Él pueda verdaderamente avanzar en nuestros corazones, Él requiere de pasarnos por experiencias. Entonces dice así: por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras, ¿no? Ese todas nos habla de algo más completo, de cómo sin esta experiencia Job no hubiera podido escuchar todas las palabras del Señor. Job pasó por la experiencia y entonces ahora podía comprender, como dice el salmista, la suma de la palabra, que es la verdad. De eso nos habla un poco el Espíritu Santo, nos empieza a completar lo que nos falta. A veces cuando no pasamos por la experiencia, no tenemos la verdadera experiencia, el trato de nuestra alma, nos hace ver solamente las cosas desde un lado, o nos hace considerar solamente un aspecto del conocimiento del Señor. Pero cuando somos tocados por el Señor,
especialmente cuando Él, nos permite pasar por situaciones, por circunstancias más profundas que implican muchas veces debilidad de nuestro hombre natural. Ahí podemos completar lo que antes no habíamos visto. Así necesitamos nosotros que el Señor vaya completando su revelación, su verdadera revelación de Él en nosotros. Él no quiere que tengamos un conocimiento parcial de Él, sino que lo conozcamos como Él es. De eso se trata todo, ¿no? Por eso el Apocalipsis, que es el libro con el que termina la Biblia, justamente habla acerca de eso, de la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir Apocalipsis. Y es la completación, ¿no? En este caso de Job, lo que le faltaba a Job para poder comprender estas palabras, ¿cierto? Entonces dice así: he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Y este es el versículo, digamos, en donde habíamos terminado, y aquí quisiéramos empezar también hoy. Dice: mis razones, o sea, las razones del Señor, las razones del Espíritu, el porqué del Espíritu. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Quiere decir, hermanos, que Job aquí pudo empezar a comprender cómo todas las razones que él tanto buscaba, tanto indagaba, pues empiezan a revelarse, a declararse ahora de una manera espiritual. Y esa revelación que da el Espíritu Santo aquí, dice que todas esas razones, el porqué de todo lo que era la vida de Job, iban revelando en Job la rectitud del corazón del Señor. Y ahí entonces entendemos nosotros algo muy precioso. Pudiéramos preguntar entonces, ¿para qué servía toda la experiencia? En este caso, las experiencias más difíciles que tuvo Job en su vida. Estaban revelando en Job el verdadero, el más profundo amor del Señor. ¿Por qué? Existe en la Biblia un misterio que lo podemos ver en varias partes, en varios pasajes, acerca de la comprensión de lo que es el amor. El amor tiene una cierta magnitud, el amor tiene una cierta medida, y el amor se va desarrollando, se va expresando cada vez más. De hecho, por ejemplo, Efesios dice que el amor tiene ciertas medidas: anchura, longitud, profundidad, y que esas medidas las vamos comprendiendo. Dice que comprender con todos los santos cuál sea el amor de Cristo, ¿cierto? Entonces es un amor que el amor del Señor es un amor que debemos ir comprendiendo. Es algo que, aunque tenemos como una provisión completa en el corazón, las razones de ese amor es lo que nosotros vamos descubriendo en el transcurso de nuestra vida. Quizá el versículo que más pudiera aclararnos esto que está comprendiendo aquí Job podría ser ese versículo de Juan en el capítulo 3 y en el versículo 16, donde dice el Señor por su palabra que de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir ese de tal manera que existen muchas maneras, muchas medidas más bajas y medidas más altas de lo que es el amor de Dios. Pero dice que ese tal manera, la evidencia de esa manera, de cómo es verdaderamente el amor de Dios hacia nosotros, se evidenció en una cosa: en que Él dio, en que Él envió a su Hijo, ¿sí? Eso demuestra cuál era la magnitud de ese amor con el que Dios verdaderamente amaba, en este caso al mundo, a nosotros, a los seres que Él había creado para amarnos. Pero ¿con qué medida Dios nos había amado? La evidencia de esa medida es que Dios envió. Y ese envío de Dios le significaba a Él pasar en su corazón, en el corazón de Dios, en el corazón del Padre. Hubo vamos a decirlo así, un sacrificio, una herida de su corazón. Si al Padre no le costara entregar a su Hijo, podríamos decir que el amor del Señor, el amor de Dios para con la humanidad,
también sería un amor por el cual Él no está dispuesto a pagar ningún precio, ¿sí? O tal vez si Él amara, no de esa manera, sino, digamos, vamos a decir así, a la mitad de la manera, de esa tal manera, no hubiera dado la medida completa, sino hubiera dado la mitad de la medida del amor de Dios, pues probablemente Dios hubiera entregado cosas al mundo que no le fueran tan de alto precio al corazón de Dios. Hubiera entregado tal vez las cosas creadas, cosas que no tocan tan profundamente su corazón, cosas que no le causan una herida, una tristeza a Dios. La Biblia nos enseña que Dios se entristece. Y las veces que Dios se entristece, evidencia el amor, digamos, que siente por el hombre, porque solamente lo que amamos es verdaderamente lo que tiene capacidad de entristecernos. Cuando no amamos las cosas, cuando no tenemos un sentimiento de aprecio, de amor, de cariño, pues las cosas no son indiferentes. Pero verdaderamente cuando amamos, las cosas que amamos, cuando nos hacen falta las cosas, cuando pasamos por experiencias de debilidad, digámoslo así, por aquello que amamos, entonces ese mismo sacrificio, ese mismo toque, esa misma herida que nos causa, eso evidencia el amor con el que verdaderamente estamos amando. Entonces al Padre dice que la medida del amor de su corazón se demuestra porque Él envió. Y Él tuvo que entregar, tuvo que desprenderse, tuvo que sufrir esa entrega. Para el Padre no fue fácil entregar a su Hijo. Y también para el Señor Jesús vemos cómo Él nos amó porque Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sí? Porque Él amó a su Padre. Porque Él amaba a su Padre y amaba a los que amaba a su Padre, fue que Él pudo ir hasta la prueba más difícil, hasta entregar su propia vida, puesta en el madero, en su sangre. Derramada vemos su amor como cantábamos ahora, ¿cierto? Entonces, así tenemos esa evidencia del amor del Señor. Ahora aquí, Job, en el testimonio de Job, nosotros vemos como un hombre que pasó por pruebas muy difíciles pudo ir comprendiendo verdaderamente el amor que Dios tenía. Y ahí él empezó a entender el amor de Dios. Hermanos, cuanto más difícil sean las pruebas que nosotros tengamos que pasar, ¿sí? Más evidente es nuestro amor por el Señor. Las pruebas, así como en la vida de Job, solamente, digamos, desde el punto de vista del enemigo, buscaban que nosotros o que Job deteriorara su amor por Dios, deteriorara su confianza en el amor de Dios, renegara tal vez del amor de Dios. Pero por el contrario, en la medida que la prueba iba siendo más difícil, hasta llegar a lo más difícil, como ya lo leímos y pasamos ahí en el capítulo anterior, hasta quedar sin palabras Job, porque Job no logró entender qué era lo que pasaba. Pero aún así él empezó a entender cuán profundo era el amor del Señor. Tanto el amor de Dios para con él, como también la prueba difícil evidenció que verdaderamente Job amaba al Señor. No por lo que le había dado, no por sus posesiones, no por su gloria humana, ¿cierto? Sino que a pesar de que se le había quitado todas estas cosas, a pesar de que él había quedado sin nada que poder explicar, sin poder él defender nada de lo que él pretendía entender con sus palabras, cuando ya no tuvo nada que decir ni argumentar, ni a favor ni en contra tampoco de Dios. Aún así, lo que el Espíritu Santo empezó a revelarle a Job era que todas esas razones le estaban mostrando a Job el amor de Dios, ¿cierto? Por eso él decía aquí en este versículo, por eso leemos aquí en este versículo, las razones declaran la rectitud del corazón de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros pasamos por ciertas experiencias? No solamente las más difíciles, también las de mayor, digámoslo así, satisfacción o alegría, pero sobre todo las que implican una dificultad para nuestro corazón. Están mostrándole al diablo, están mostrándonos a nosotros mismos
Dios está revelando cuán verdaderamente, cuán puro, cuán transparente y cuán profundo es verdaderamente el amor con el que Él ha sellado nuestros corazones. Cuando en el Imperio Romano perseguían a los hermanos, a la iglesia, al que se decía cristiano, solamente la única condición que podía salvarle la vida a estas personas, a estos hermanos, eran que pudieran negar su identificación con el Señor. Y para los gobernantes, para los que perseguían a la iglesia, les era incomprensible cómo personas preferían perder su vida, pero no negar a aquel en quien ellos habían creído, ¿cierto? ¿Y por qué ellos no negaban lo que ellos habían creído? Porque uno no puede nunca sacrificar lo que es verdad en nuestro amor. Nosotros preferimos renunciar a nuestra propia vida aun si fuera necesario. Nuestra propia vida no solamente en el cuerpo, sino nuestra vida en el alma, por ser fieles al amor del Señor. Y esto, hermanos, es algo que solamente podemos experimentar claramente y obviamente, evidentemente con la experiencia, con las pruebas, es que verdaderamente podemos mostrar el amor que hay verdaderamente en el corazón por el Señor, ¿no? Como dice Hebreos, la fe, igual que el oro, se prueba, ¿cierto?, con el fuego. Y cuando hay ese sello, entonces nos damos cuenta cuán verdaderamente es el amor con el que nosotros amamos al Señor. Entonces, ahora dice, más adelante leamos algunos versos antes de ir, digamos, ya a la parte más final, ¿cierto? Dice el versículo 31, por ver un poco todo esto que el Espíritu Santo empieza a hablar a Job en lo profundo del corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos redarguye a nosotros de juicio, de pecado, de maldad. Y ese trabajo del Espíritu Santo no es solamente un trabajo que el Espíritu Santo hace una sola vez cuando recibimos al Señor para ser salvos eternamente, sino que ese Espíritu Santo es continuamente, ese es su trabajo, mostrarnos, limpiarnos a nosotros, ¿cierto?, de todo aquello que no es del Señor, que no corresponde al Señor en nuestros corazones. Dice, por ejemplo, aquí el versículo 31, dice, escucha, capítulo 33, versículo 31, dice, escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré, ¿no? Esa es un poco la experiencia de Job. Si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Aquí el Espíritu Santo comienza a revelarle a Job cómo es el Espíritu Santo quien nos justifica, que no es necesario que nosotros busquemos justificarnos a nosotros mismos, ni delante de otros, ni delante de nosotros mismos, sino que la confianza de nuestra justificación, es el Señor mismo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, convencernos, ¿cierto? Mostrarnos que Él es nuestra justificación, Él es el que nos convence de nuestro mal, de nuestro pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a su justicia, para llevarnos a que nos apoyemos solamente en su justicia, solamente en lo que proviene de su boca, solamente en lo que proviene de su corazón, del corazón de Dios. Entonces dice, y si no, óyeme tú a mí. Y esa es la posición, digámoslo así, más sabia que nosotros podemos tener delante de Dios. Calla y te enseñaré sabiduría. Es una condición prácticamente del Espíritu Santo, que nosotros podamos rendirnos a Él incondicionalmente, sin ninguna de nuestras razones, sin ninguno de nuestros argumentos. Estar dispuestos a renunciar a todo lo que consideramos fuerte en nosotros mismos. Esa es nuestra propia sabiduría. Solamente cuando nosotros podemos renunciar verdaderamente y profundamente, y solamente renunciamos a esto cuando experimentamos verdaderamente cuán débiles somos. Mientras nosotros no probamos nuestra propia debilidad, siempre va a haber, digámoslo así, una luz de esperanza en nuestra propia fuerza.
sea, cuando nuestra fuerza se deteriora, verdaderamente entendemos que es solamente el Señor de quien proviene la sabiduría y la fuerza y la perfección, ¿cierto? Avancemos un poquito más, por ejemplo, en el capítulo 35, ¿no? Habíamos leído también este pasaje, dice el versículo 35, prosiguió Eliú en su razonamiento, o sea, en las razones, como hemos dicho. Y dijo, y aquí es donde Job entiende algo maravilloso, entiende que ni sus buenas, digámoslo así, testimonio, ni tampoco cuando él se pone de espalda a Dios y aún entra en cierta rebeldía delante del Señor, no hace nada contra Dios, porque Dios, como dice aquí en el pasaje que habíamos leído, ¿no? Versículo 7, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? ¿No? Ahí Job empezó a entender un relacionamiento distinto con Dios. Job descansó un poco de ese mostrar siempre una apariencia justa, no apariencia porque fuera algo irreal, ¿no? Sino porque en eso probablemente a veces Job, como lo muestran muchos de los pasajes cuando Job habla, hallaba él su satisfacción, y por eso ahora el corazón de Job en ese momento cuando no podía entender por qué él, a pesar de él ser justo y ser temeroso de Dios, no encontraba razones, y por eso él necesitaba entender un poco más a profundidad lo que es ese caminar con Dios, ese relacionamiento más profundo, más limpio, más transparente, ¿cierto? El amor, como dice en 1 Corintios 13, no tiene unas características tan distintas a lo que nosotros a veces pensamos del amor, y eso es lo que Job está comprendiendo, que el amor todo lo espera, que todo lo sufre, que no exige nada a cambio. Job era una persona que tenía un relacionamiento con Dios en donde Job le daba su justicia, ¿sí? Y por eso Job le respaldaba, y ese respaldo Job lo veía a veces representado tal vez en su riqueza material, o en su salud, o en su familia, o en su autoridad, etc., ¿sí? Pero Job empieza a comprender más profundamente su amor cuando todas estas cosas empiezan a ser quitadas, y aún así su corazón sigue perteneciendo al Señor. Y eso es más profundo. Job ahora podría entregar todas las cosas sin ningún temor, porque ahora estaba entendiendo las razones de Dios. De manera que el Señor, ¿cierto?, está revelándome más profundamente su amor. Y entre a veces más difíciles son las pruebas, más revelación de Dios hay en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios así es, porque Dios así ama, porque Dios dice, de tal manera amó que entregó su propia vida, lo mayor de su corazón. ¿No podríamos nosotros también entonces pasar por circunstancias de sacrificio, por circunstancias que nos impliquen aún llegar a la misma muerte si fuera necesario, y que el amor del Señor prevalezca, que el testimonio del amor del Señor siga prevaleciendo aún? Eso es lo más precioso que pudiéramos nosotros llegar a experimentar, ¿no? Claro, el capítulo 36, por ejemplo, dice, añadió Eliú, o sea, más revelación del Espíritu. Por supuesto que hay muchas más cosas que no estamos ni siquiera alcanzando a leer, pero al menos estas que alcanzamos a leer. Dice así, ¿qué añadió? ¿Qué otra cosa le añadía de revelación el Señor? Dice, espérame un poco. Tremendo es esto. Espérame un poco, Job. Porque en la espera también se manifiesta el amor, ¿cierto? En esa espera, como dice 1 Corintios, el amor todo lo espera, ¿cierto? Dice, espérame un poco y te enseñaré. O sea que esa espera es necesaria para la verdadera enseñanza del Señor en nuestros corazones. Esa espera significa nuestra experiencia, significa la formación de la paciencia de Dios en nuestros corazones. Podríamos decir que
casi que es una condicional, esa espera y esa enseñanza. Por eso nosotros tenemos que saber que la revelación del Señor es tan progresiva. Y por eso necesitamos esperarle a Él. Hay cosas que todavía no comprendemos de su amor. Y que las experiencias, porque pues para eso es el tiempo, ¿cierto? Para esperar, esas experiencias son las que verdaderamente nos pueden ir revelando cada vez más al Señor, ¿no? Dice, porque todavía tengo razones, o sea que el tiempo, la paciencia, el esperar al Señor nos hacen entender esas razones. Si no esperamos, entonces no podemos todavía seguir entendiendo las razones de Dios para nosotros, para nuestra vida, ¿no? En defensa de Dios, o sea, en defensa de lo que Dios hace, en defensa de la obra de Dios, de la persona de Dios. Ahí en esa paciencia estamos conociendo a Dios. Dios se está revelando en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos que experimentar la paciencia, entendemos también cuán paciente es Dios con nosotros, cuán paciente es Dios para con nosotros, ¿cierto? Para conquistar nuestro corazón. Hay muchas cosas, hermanos, mucha riqueza en todos estos pasajes, en todos estos capítulos del hablar de Eliú, ¿no? Pero para poder avanzar más, lleguemos ahí al capítulo 37 para terminar esta partecita como de ese arar del Espíritu Santo, ¿cierto? En el corazón de Job, como dice, convenciendo a Job, ¿cierto? Nosotros necesitamos rendirnos a esa voz del Espíritu que muchas veces nos dice cosas tan contrarias a lo que nosotros pensábamos y teníamos en el corazón, aún de la misma vida cristiana, o tenemos que decirlo, aún del mismo Señor, aún del mismo Dios. A veces hay cosas que entendemos solamente intelectualmente y el Señor tiene que, digamos así, como triturar toda esa sabiduría humana nuestra. Como dijo el Señor, como dice el apóstol allá en el Nuevo Testamento, dice, de manera que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, sino según el Espíritu, ¿cierto? Y entonces todos estos procesos hacen que aún las ideas que Job tenía a veces de cómo es Dios o cómo debería ser Dios según su propio criterio, según su propia medida, tengan que ser cambiadas por la verdadera revelación de Dios, ¿sí? Y todo esto es para conocer a Dios verdaderamente como es Él, ¿cierto? Cómo fue Él. Por eso justamente, como le hemos dicho muchas veces, las personas se negaban a recibir al Señor o a aceptar que Él era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios enviado, porque no correspondía esa forma de ser del Señor con lo que ellos tenían previamente establecido según la religión en su cabeza, y por eso no pudieron recibirle, porque no conocieron verdaderamente al Señor. Para Pilato era extraño ver a un rey coronado, pero con una corona de espinas, con un manto, pero un manto manchado de púrpura, pero no por un púrpura de lino fino, sino por su propia sangre. Eso no encaja con la concepción que tenemos a veces de Dios. Las personas pedían un Dios que defendiera a Israel, ¿cierto? Que fuera con espada para hacer que todas las naciones se postraran a Israel. Y más bien el Señor entró a Jerusalén en un burrito, ¿cierto? Y por eso se necesita transformación. Y esa transformación, ¿cómo es que podemos pasar de un corazón de ese entendimiento, digámoslo así, natural, duro, a ser un corazón más sensible, más humilde, más misericordioso, más compasivo? Pues solamente cuando somos también nosotros quebrantados. Entonces dice el versículo 37, el capítulo 37, versículo 23. Mira lo que terminó aquí. Con eso terminan las palabras de Eliú. Dice así: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. No alcanzamos. Grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima
a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Sí? Estas fueron las últimas palabras de Eliú para el corazón de Job. Y entonces, cuando a Job le fue revelado esto en su corazón, porque estas son las cosas que están transformando a Job. Este es el paso de un entendimiento mayor. Esto es como la doble porción para Job. Entonces dice así el capítulo 38. Entonces respondió Jehová. O sea, ¿es entonces cuándo es? Cuando Job pudo llegar a recibir esto del Espíritu Santo. Job, Dios no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Sí? Ese entonces implica también todo lo que Job había experimentado hasta el momento. Solamente hasta ahí es que Dios puede revelarse nítidamente, cuando damos lugar a ese juicio, a esa convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermanos, esa no es una obra fácil para nosotros, eso es una obra profunda, ¿cierto? Es una obra para nosotros difícil, porque va justamente contra todo lo que nuestra alma es por naturaleza, ¿sí? Entonces respondió Jehová a Job. Aquí empieza la respuesta de Job, ¿cierto? O sea, lo que empieza a satisfacer el corazón de Job. El descanso de Job es una respuesta. Porque eso es una respuesta es la solución a nuestras inquietudes. La respuesta es lo que nos explica, lo que nos esclarece, lo que nos da entendimiento, lo que nos hace descansar. Esa es una respuesta. Mientras nosotros no tenemos respuesta, nuestra vida está en una zozobra, nuestra vida está en una incertidumbre. Todo eso quiere decir las preguntas con las que no cuenta, cuando no contamos con respuesta. Eso es una pregunta sin respuesta. Y fíjese que Job no había podido responder en todos los capítulos que habló Job con sus amigos y discutió y argumentó, etcétera. No hubo respuesta. Aunque parecía haya respuestas, pueden haber respuestas de tipo intelectual, ¿cierto? Pero el Señor claramente sabe que esas no son las verdaderas respuestas. A veces nosotros quisiéramos resolver, digámoslo así, nuestras inquietudes con temas absolutamente técnicos, dogmáticos, teóricos, doctrinales, ¿sí? Pero sabemos que el corazón no queda satisfecho con ese tipo de respuestas. Para que haya una verdadera respuesta tiene que provenir verdaderamente de Dios. Y Dios solamente va a hablar cuando nosotros podamos ser tocados y renunciemos a nuestra propia sabiduría, porque como Él le dijo a Job, Él no aprecia, ¿cierto?, a aquel que en su propio corazón estima ser sabio. Necesitamos primero verdaderamente renunciar a nuestra propia sabiduría y entendimiento de las cosas. De nuestra propia vida necesitamos renunciar al entendimiento que le damos a nuestra propia vida. Entonces dice así, que respondió desde un torbellino y dijo, y me llamaba aquí la atención cómo habla el Señor desde un torbellino, ¿cierto? Me acuerdo ahí en Juan cuando el Señor está explicándole a alguien lo que es la vida en el espíritu y lo que es nacer de la carne, o sea, la vida en la carne, la vida más natural. Nicodemo no entendía cómo es eso de volver a nacer de nuevo, qué es eso de nacer por el espíritu. Y el Señor le explicaba a Nicodemo y le decía, como el viento, ¿cierto?, que nadie sabe a dónde va ni de dónde viene, pero que se siente, pero que indica, pero que nos muestra, que nos es evidente en el corazón. Así es todo aquel que es nacido, que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y ese es ese torbellino que percibió Job, ¿cierto? Ese viento, esa clara nitidez en el Espíritu, que probablemente cuando tratamos de explicarlo con nuestras propias palabras, no alcanzamos a dar explicación de lo que hemos comprendido más profundamente, ¿cierto? Pero que es tan real en el corazón. Justamente porque es tan precioso, muchas veces el Señor no deja que entendamos naturalmente las cosas o que podamos explicarlas de una manera más comprensible en cuanto al humano, ¿sí? Por eso a veces, yo me acuerdo muchas veces cuando hablaba con los hermanos y los hermanos me decían como con tanta naturalidad,
No, hay que esperar en el Señor, o es el Señor quien nos ayuda, o el Señor. Y a veces uno cuando está en un ambiente todavía natural, entonces uno no entiende, pero ¿cómo es eso de esperar la voz del Señor? ¿Cómo es eso que el Señor me va a hablar? ¿Cómo es eso que el Señor nos ayude? ¿Cómo es eso que el Señor me indique? ¿Por qué más bien no me lo dices con las palabras más normales, más naturales? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El Señor te va a indicar. Pero ¿cómo que el Señor me va a indicar, hermano? ¿Por qué más bien usted no me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que dejar de hacer para resolver mi problema? ¿O por qué usted más bien, hermano, no, yo le cuento mi caso y usted me da el consejo apropiado y así yo puedo hacer, ¿cierto? Así le pasaba a Job, ¿cierto? Y Job dice, entendió la respuesta de Dios en un torbellino, ¿cierto? Así es la respuesta del Señor. No sabemos exactamente describirla con toda nitidez, con comprensión natural y humana, ¿cierto? Pero la entendemos en el Espíritu. Dice, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual comprende todas las cosas, aún lo más profundo de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cierto? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cierto? No podemos decir muchas cosas más, naturalmente. Solo la persona que pasa por la experiencia puede verdaderamente comprender esto que dice aquí Job, que comprendió Job, como Dios le habló desde un torbellino, ¿cierto? Solamente la expresión del Espíritu es particular para cada uno. No es comprensible, sino para aquel a quien el Señor le habla, ¿sí? Solo para aquel a que el Señor le habla es que es comprensible este torbellino. Y se necesita toda esta experiencia, todo este proceso del que hemos venido hablando en el alma para poder verdaderamente entender de Dios, entender del Señor. Entonces, hermanos, bueno, ahí empieza a hablarle el Señor a Job, dice cosas tremendas, como básicamente Job se da cuenta delante de qué Dios está, qué tan grande es Dios y qué tan pequeño es Job. No solamente en tamaño natural, sino en comprensión de las cosas, como ya el Espíritu Santo mismo le había venido, digámoslo así, trabajando al corazón de Job. Nuestros pensamientos, dice Dios, ¿no? Porque vuestros pensamientos no son tan altos como mis pensamientos, y sus caminos no son mis propios caminos, ¿cierto? Y ahí Job se da cuenta de toda esa gran magnitud, esa diferencia que hay entre las razones, entre las explicaciones de Dios reales y las de Él, que son solamente más naturales, ¿cierto? Más ficticias, ¿no? Entonces, bueno, ahí Job respondió, el Señor le siguió hablando más a Job en el capítulo 40, ¿no? Job ahí le responde en el versículo 3, en el 44, ¿no? Dice, yo soy vil, Señor, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y bueno, hay todavía muchos más detalles, ¿no? Así que, hermanos, llegamos finalmente al capítulo 42, ¿cierto? Donde Job ya ahora sí ha escuchado a Dios, donde desde ese torbellino el Señor le ha aclarado todas las cosas a Job. Y entonces aquí en la parte final, en este último capítulo, entendemos cuál es el fruto que produce todo esto. Aunque no entendemos, sino solamente directamente del Señor, esa voz desde el torbellino, ahora aquí el capítulo 42 vemos la evidencia, el fruto de ese propósito, el propósito de Dios consumado. Recordemos que el propósito de Dios con toda esta experiencia de Job, con la vida de Job, bien explicada desde el capítulo 1 y 2. Y aquí vemos como ese florecer, ¿cierto? Ese fruto de ese trabajo, ese fruto de todos estos 41 capítulos. ¿Para qué sirvieron? ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de toda nuestra experiencia? La experiencia de Job nos sirve como esa experiencia, digámoslo así, superlativa de todo lo que podemos nosotros llegar a experimentar mientras estamos aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces dice el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo Job, esta es la respuesta de Job, este es el fruto ahora, el fruto espiritual, ¿cierto? La transformación ahora de
del corazón de Job expresada. Yo conozco que todo lo puedes. O sea que Job comprendió que no es algo que Dios quiera o no quiera, o pueda o no pueda hacer. No se trata de eso, ¿sí? Él conoce que todo lo puede, ¿cierto? Pero mira esto, ¿qué es lo más poderoso que Job ve que ha hecho Dios aquí en toda esta experiencia? ¿Sí? Job aún ni siquiera ha pedido sanidad, por ejemplo, para él, ¿sí? Pero hubo algo más profundo. Ya los ojos de Job aún no estaban ni siquiera en ese plano, ¿cierto? Más, digámoslo así, de su propia vida. Job se dio cuenta que todo lo podía porque Job se dio cuenta que Dios había podido hacer algo más tremendo que sanarle, algo más difícil en cuanto a lo humanamente hablando. Lo que para nosotros podría llegar a ser un milagro portentoso, para Dios es súper fácil. Y lo que pensamos a veces que para nosotros que es súper fácil porque lo conocemos y porque sabemos y porque nosotros estamos dispuestos, entre comillas, a ser transformados por Dios, resulta que eso es lo que es verdaderamente difícil para Dios. Por eso el Señor allá cuando resucitaba a Lázaro, Él lo puso así en términos de dificultad, en términos de poder, ¿cierto? Le dijo, corran ustedes la piedra, ¿cierto? Y las personas decían, bueno, pero ya está muerto, ¿cierto? Y también cuando el Señor resucitó a esta niña, ¿cierto? Le decía el Señor, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más difícil para nosotros? Probablemente para nosotros lo más difícil sea decir que se levante, que se sane, que se pare. Eso para nosotros podría llegar a ser la manifestación más grande del poder de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Pero sabe que Dios dijo, más difícil es decir tus pecados te son perdonados. ¿Sabe por qué? Porque para poder perdonar los pecados de la humanidad, Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y eso demuestra lo que es verdaderamente difícil para Dios. Para levantar solamente el Señor daba la orden y ya. Así que el verdadero poder de Dios, hermanos, aunque lo veamos en el exterior o no lo veamos, ¿cierto? Para verdaderamente el poder de Dios se expresa en esto. Dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿Y qué? Que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí se dio cuenta Job, que él en lo profundo de su corazón había algo tan escondido, ¿sí? Que tal vez aún el mismo Job no se había dado cuenta que había algo todavía en su corazón que podía o que necesitaba ser madurado. ¿Cómo que yo voy a tener algo más que madurar? ¿Cómo que yo voy a tener algo más que aprender? ¿Cómo que yo voy a tener algo más que entre comillas entender o que conocer si ya conozco tanto a Dios, si tengo una relación con Él de tantos años, si tanto que conocemos la palabra, si tan bueno que es mi testimonio, si tan buen testimonio además dan de mí, si tanto temor que yo le tengo a Dios, ¿cierto? Pero Job se sorprendió cuando él mismo se dio cuenta lo que Dios estaba, digámoslo así, transformando en su corazón. Y esto me demuestra, hermanos, cómo realmente nosotros nunca podemos dar por sentado que conocemos a profundidad nuestro propio corazón. ¿Sí? Siempre, porque la Biblia dice que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas. Es curioso, pero a nosotros mismos a veces nos engaña el corazón. ¿Cómo es esto que a nosotros mismos nos engaña nuestro corazón? Sí, porque en nosotros mismos, por ejemplo, está la voluntad, ¿sí? Y a veces nuestra voluntad es engañada por nuestro corazón y por eso a veces nos damos cuenta después, cómo fui engañado y por mi propio corazón, ¿cierto? Entonces ahí Job se dio cuenta cuán verdaderamente es tan profundo el poder de Dios que logró transformar lo más profundo y recóndito de su ser, que incluso probablemente hasta Job mismo ni se había dado cuenta que esas cosas estaban en él, que él tenía una perspectiva todavía no perfecta de Dios, no perfecta del amor de Dios. Y ahí se dio cuenta, Señor, verdaderamente no hay nada que yo pueda esconder de ti, ningún pensamiento, hermanos, nada podemos esconder de Dios. Nuestra vida cristiana no se trata de convencer a Dios
con ficciones, ni con máscaras nuestras. La vida cristiana más bien consiste en que nosotros podamos ser cada vez más sinceros con el Señor, de lo que tenemos y no tenemos, de lo que nos hace falta, de lo que nos duele, de lo que nos entristece, de lo que vemos que necesitamos de Él, ¿cierto? No se trata de esconder pensamientos de Dios, más bien de ser expuestos a la luz de Dios. Eso nos da más confianza, ¿cierto? Delante de Dios. Y así también Él puede transformar y llevar nuestro corazón a un nivel de nitidez mayor. Entonces dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Este pues era obviamente el mismo Job, ¿cierto? Y dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, pero las hablaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? No es que Job no las comprendiera bien en su aspecto más teórico, más académico. Él las hablaba porque dice: yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas, ¿cierto? Pero entonces ahora ese proceso en él, ese proceso de evidenciar el amor, ese amor sacrificial, de cómo Job había renunciado aún a su propia vida, decir: bueno, Señor, esto es lo que necesito comprender de ti, ¿cierto? Ahí Job tuvo una verdadera, ahora sí, realidad del amor de Dios. Antes él solamente podía hablar las cosas, ahora él las había experimentado. Había experimentado cómo su corazón había sido quebrantado, transformado verdaderamente, ¿sí? Es decir, que el Job del capítulo 1 todavía no entendía bien las cosas, aunque tenía un testimonio perfecto, aunque tenía un buen, digámoslo así, testimonio, pero todavía no entendía las cosas, ¿cierto? Entender las cosas es más profundo que tener, digamos así, ese buen testimonio, ¿cierto? Y no es que estuviera mal Job en el primer versículo, claro que no. Por el contrario, es porque Job estaba buscando al Señor, quería ser recto delante de Dios, que Dios tuvo misericordia de él y pudo verdaderamente llegar a lo más profundo de su corazón y hacerlo entender la realidad de su amor, la verdadera realidad, ¿no? Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Este es el fruto, hermanos, ser personas enseñables por el Señor todo el tiempo. No dar por sentado las cosas, siempre preguntarlas delante de Dios, aún lo más pequeñito. En la medida que vamos conociendo al Señor, aún hasta en lo más pequeñito queremos depender de Él, preguntarle aún por los detalles más pequeñitos, ¿cierto? ¿Cuánto no con lo más profundo, con lo que más nos toca, con lo que más nos toca en nuestra vida, por supuesto, ¿cierto? Y así mismo nuestro corazón se vuelve también en gratitud, aún por los detalles más pequeños. Empezamos a agradecer a Dios. Cuando no hemos sido quebrantados por Dios, aún las bendiciones más grandes o las bendiciones más pequeñas, aún a veces hasta renegamos de las bendiciones del Señor. No somos tan cuidadosos, ¿cierto? Pero cuando hemos conocido el corazón de Dios, aún lo más pequeñito ahora lo recibimos de parte de su mano y sabemos que verdaderamente dependemos de Dios en todas las cosas y en todas las direcciones. De oídas te había oído, o sea, Job tenía un testimonio, pero era un testimonio que todavía él mismo no había experimentado en lo más profundo, ¿sí? Mas ahora mis ojos te ven. Ahora hay una verdadera nitidez en el corazón de Job. Por tanto, este es el fruto también. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, cambió la manera de pensar de Job, ¿cierto? Ahora Job veía las cosas desde la óptica más completa, ¿cierto? Aquí el versículo, esos otros versículos también los podríamos terminar de leer, ¿cierto? Dice: y aconteció que después que habló estas palabras a Job, fue después. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, que también nos señalan a nosotros mismos. Nosotros en todo este recorrido, con toda seguridad que a veces pasamos por la posición de Job, pasamos por la posición de Elifaz, pasamos
por la posición de los amigos de Job, ¿no? Dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, ¿cierto? Aquí hay que comprender una cosa. El Señor en algunas partes dice que Job no hablaba lo recto de él, ¿cierto? Pero aquí entendemos un poquito el contexto. ¿Por qué el Señor dice que había hablado lo recto y no sus amigos? Porque el tratamiento que el Señor estaba haciendo era con Job, ¿sí? Así que el Señor comprende la circunstancia y la experiencia de Job. Y por eso el Señor aún justifica a Job, porque el Señor sabe por el proceso que está pasando Job. Y aún ahí, digámoslo así, que hay un atenuante en las cosas que decía Job, que a veces no correspondían verdaderamente con la santidad de Dios. Pero el Señor es tan misericordioso, hermanos, que Él comprende nuestra condición, Él comprende nuestra debilidad, ¿cierto? Como cuando le dijo a Pedro, yo rogaré, Pedro, por ti, porque como Satanás va a zarandearte como el trigo, yo voy a rogar por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿cierto? Pero uno podría decir, pero ¿cómo el Señor va a excusar así a Pedro? Porque Él conoce el corazón de Pedro y Él sabe el proceso de Pedro, Él conoce la razón de las lágrimas de Pedro, ¿sí? Entonces ahí entendemos cómo es el corazón de Dios, cómo el Señor tiene misericordia, cómo el Señor comprende las circunstancias y las situaciones. Nosotros desde el punto de vista humano a veces no entendemos lo complejo que es para la persona que está en las pruebas, ¿cierto? Tenemos que entender esa delicadeza del Espíritu Santo, del Señor, cómo nos acompaña aún en nuestras tribulaciones, ¿sí? ¿Y de qué manera? A veces nosotros somos muy simples para comprender los procesos en otros. Solo cuando nos toca pasar por esos procesos entendemos. Es muy fácil hablarle a la persona, ¿cierto? Es muy fácil darle consejos. Ay, hermano, es que usted no hace, es que usted usted debería. Hermanos, a veces la situación es de tanta complejidad que ni siquiera hay fuerzas, a veces ni siquiera para pedir al Señor, ni siquiera para orar. Aún las fuerzas, digámoslo así, de la fe son tan débiles que si el Señor no ora y nos sostiene nuestra propia fe, quién sabe a dónde iría a parar, ¿cierto? Por eso, como en aquel caso que aquel persona le preguntaba al Señor, ¿tú tienes fe? Sí, Señor, yo tengo fe, pero Señor, ayuda a mi fe, ¿sí? Porque si tú me dejas solo dependiendo de mi fe, pues no estoy tan seguro de que mi fe me alcance para superar esto que estoy pasando, esto que estoy viviendo, ¿cierto? Y ahí por eso el Señor comprende el corazón de Job y por eso lo justifica. Por eso pareciera como que el Señor, bueno, Señor, al fin Job habló lo recto o no habló lo recto. Sí, digamos que no habló lo recto en algunos momentos, pero es que esos momentos por los que estaba pasando Job solamente los entendía Job, solamente los entiende el Señor. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hay que ponerlas también en perspectiva. Entonces dice el versículo 8, ahora pues, tomaos 7 becerros, ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job. Esa es la obra del Señor Jesús. Como necesitamos pedirle perdón al Señor, ¿cierto? ¿Por qué el sacrificio o por qué el perdón? Como allá en el Antiguo Testamento, recuerden que las personas llevaban el animal para perdonar por sus pecados y las personas tenían que tocar al animal que estaba siendo sacrificado por su pecado, ¿cierto? Es decir, esa identificación de que nuestro perdón, de que pedirle perdón al Señor por nuestra falta de humildad, porque eso es lo que vemos en el Señor. Señor, como un hombre manso, humilde, perfecto y recto tuvo que morir por mi orgullo, por mi vanidad, por mi negligencia, por mi rebelión. Tenemos que identificarnos con esa obra del Señor por nosotros y pedirle, Señor, perdóname y hazme como tú, ¿cierto? Entonces ahí está como esa figura, fíjense desde los tiempos de Job, ya el perdón requería del derramamiento de sangre y de la víctima. Esa es la obra del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces ahí ellos pidieron perdón, ¿no? Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job, ¿no?
Entonces dice así: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y qué precioso, hermanos, porque esto habla también de cómo el corazón de Job aún fue, digámoslo así, sanado, y cómo la comunión ahora de Job con sus amigos era una comunión espiritual. Mira cómo dice aquí, dice el versículo 10. Y quitó Yahvé la aflicción de Job. ¿Cuándo? Mira, dice, cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, cuando el corazón de Job pudo sanar también de todo aquello que había implicado ese proceso para él, etcétera, cuando fue acusado, todas esas cosas. Job entendió que eran parte de su proceso para él. El problema no era Elifaz, el problema era que el corazón de Job estaba siendo tratado. Así que Job también debía perdonar a Elifaz, a sus amigos, orar por él y ponerse en favor de él. ¿Sí? Porque imagínense si Job hubiera culpado a sus amigos, ¿qué fruto hubiera habido entonces verdaderamente en su corazón? Estaría él como en la misma posición de condenarlos ahora a ellos porque de pronto ellos no le habían entendido completamente a él. No habría entonces diferencia de haber pasado por la experiencia y no haber pasado por la experiencia. Pero como Job pasó por la experiencia, él tuvo un corazón perdonador, un corazón excusador delante de Dios por sus amigos. Señor, perdónalos. Acepta, Señor, su perdón, ¿cierto? Y ya, y no reclamó ninguna indemnización, ni siquiera ningún perdón, sino que ese es el corazón de Job, porque hermanos, todas estas experiencias para Job, ¿usted cree que no verdaderamente llegaron a un nivel de madurez, de mansedumbre, de humildad a Job, de perdonar? Si el Señor había perdonado cosas tan profundas de su corazón, Él no iba a perdonar también a sus amigos y no iba a pedir por sus amigos delante de Dios. Hermanos, aquí nos damos cuenta verdaderamente cómo la comunión del Señor debe ser en el Espíritu. Pero esa comunión solamente se da en la medida que conocemos verdaderamente a profundidad su corazón. Por eso, para que nuestra comunión sea perfecta como iglesia, lo que necesitamos es que todos vayamos conociendo más profundamente a Dios, al corazón de Dios. Así que Job también pudo restaurar esa comunión con todos sus amigos, ¿cierto? Esta es una evidencia de cómo el fruto del tratamiento individual de Job tuvo un fruto corporativo, y eso es lo que debe pasar en nuestros corazones. Cuando el fruto no es todavía es un fruto natural. Cuando en la medida que yo digo conocer a Dios, lo que hago más bien no es ser humilde y aún perdonar a estos que estuvieron cerca de Él, sino que por el contrario, ¿cierto? Más difícil, más duro pongo yo mi condición y más señalo a Elifaz porque no entendía las cosas como yo las entendía, etc. Todavía no se llega a este capítulo 42. Todavía probablemente estemos en los capítulos más anteriores del proceso de la vida de Job, ¿cierto? Y aumentó, ahora sí, al doble todas las cosas que habían sido de Job. El doble, ese número 2, como los hermanos saben, habla acerca del testimonio. ¿Qué pasó entonces aquí con Job? Que ahora Job tenía un testimonio mayor, tenía un doble testimonio, un doble sello, digámoslo así, de su testimonio. Ya Job no solamente era recto en lo que él decía, ya él no solamente enseñaba o hablaba de cosas maravillosas que no comprendía, sino que ahora hablaba Job de ese verdadero testimonio que ya no solamente estaba de boca para afuera, sino que ahora él había podido ser verdaderamente tocado y experimentar la verdadera vida del Señor transformando su corazón. Eso quiere decir ese doble testimonio, digámoslo así. O sea, Job dice que aumentó al doble, ¿no? Es decir, lo que tenía antes Job, que ya era de Dios, porque él era un hombre recto, justo, santo, temeroso de Dios, pero ahora Dios le dio el doble. O sea que él siguió siendo un hombre justo, recto, temeroso delante de Dios, pero ahora con un testimonio todavía mayor, real. Eso es lo que nos agrega la experiencia. Que ahora lo que sabemos en nuestra mente, ahora lo sabemos también más profundamente en el corazón, ¿no? Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Qué precioso esto. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él.
y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job era una persona acostumbrada solamente a dar, pero ahora la humildad, la sencillez, ¿cierto? Ahora tiene que aceptar que también tiene que recibir, ¿cierto? Que ahora él también tiene que aprender. Antes Job solamente enseñaba, pero ahora él también aprendía. Y eso es más madurez, ¿cierto? Estar dispuestos a aprender es más maduro que solamente estar dispuestos a enseñar. Eso es un poco el fruto o las escenas finales aquí de todo este proceso de Job. Dice el versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. O sea, tiene una realidad mayor. Ya voy terminando acá. Dice, porque tuvo 14,000 ovejas. Antes tenía 7,000, ¿se acuerdan? Al principio tenía 7,000 ovejas. Las ovejas hablan del pueblo de Dios, hablan del testimonio dentro del pueblo de Dios. O sea que ahora Job tenía un testimonio mayor, ¿cierto? Vamos a decirlo así, para el rebaño. El Señor pudo aumentar al doble esas ovejas de Job. Eso nos habla del testimonio, digámoslo así, para los que conocen al Señor. Job pudo tener un testimonio más real también para sus hermanos en la fe, digamos, ¿cierto? Pero también el Señor habla aquí de no solamente de las ovejas, ¿cierto? Sino que dice 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Antes tenía solamente 3,000 camellos, que ya es bastante, imagínense 3,000 camellos, pero ahora el Señor le dio la confirmación de la fe, como habla Pablo. Cuando uno lee allá en la epístola del Nuevo Testamento de Pablo, dice, en Hechos, dice que ellos fueron a predicar el Evangelio, pero luego la confirmación del Evangelio, la confirmación de la fe. ¿Qué es esa confirmación de la fe? ¿Qué podríamos llamar la confirmación de la fe? Pues justamente la experiencia y la realidad, ¿cierto? Cuando se confirma que verdaderamente había fe, pues cuando tenemos que ser probados por la fe, cuando pasamos por la experiencia, ahora tenemos esa fe mayor. Pero entonces estos camellos, ustedes como saben, hermanos, el camello nos habla de ese paso por el mundo, porque el desierto es una figura del mundo. Y el camello es como decir, si las ovejas son el testimonio para el pueblo de Dios, el camello es el testimonio para el mundo. O sea que también nuestro testimonio debe reflejar algo distinto o algo mayor para el mundo en la medida que somos transformados, ¿cierto? Porque entre más testimonio damos a la iglesia, más testimonio debemos ser también para el mundo. A veces tenemos un súper testimonio en la iglesia, pero no tenemos buen testimonio de los del mundo. Por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿cierto? En nuestras obligaciones como, no sé, como estudiantes, como trabajadores, como siervos, como amos, etc. Tenemos que también ser ese testimonio. Cuando una persona es transformada no solamente en las cosas espirituales, sino también de cara hacia el mundo. O sea, esos son esos camellos también, ¿cierto? Cómo vamos pasando por el mundo con un testimonio mayor y más real. 1,000 yuntas de bueyes, y esos bueyes hablan de nuestro servicio, de nuestra disposición a servir. Antes tenía 500, ¿cierto? 500 yuntas, pero ahora el Señor ahora le confirmó ese testimonio, ahora era algo más real, era el doble, digámoslo así, de la porción que tenía al principio. Servimos mejor cuando hemos sido triturados así. Cuando el Señor puede aplicar la cruz en nuestra vida, verdaderamente servimos mejor. Antes, me acuerdo en este caso cuando lo que le pasó a Marta, ¿se acuerdan mis hermanos? Que antes Marta servía, pero servía, sí, era bueno servir, pero Marta todavía necesitaba perfeccionar su servicio, ¿cierto? Y después de que pasó por la experiencia de Lázaro, de la resurrección, etcétera, de ver al Señor cómo Él era la vida, ahora solamente Marta servía. Antes servía pero se quejaba, servía pero exigía, servía pero había como intenciones ahí raras, servía pero quería ser reconocida, pero luego después solamente servía, ¿cierto? Ese es el testimonio también producto de todas estas experiencias. Y también dice 1,000 asnas. Antes había 500 asnas, pero ahora hay 1,000 asnas. Los asnos o el asna nos habla en la Biblia acerca de la humildad, de la mansedumbre. Por eso el Señor entró en un burrito, ¿cierto? En un asno, ¿cierto? En un pollino entró a Jerusalén como rey, porque eso es lo que le cantaban, ¿no? Cuando él entraba a Jerusalén. Pero era un rey distinto, es un rey humilde. Y entonces Job aquí también aprendió, ahora tenía un doble sello de esa humildad. Una cosa es
hacernos los humildes, y otra cosa es que verdaderamente tengamos que ser humillados hasta nuestra vergüenza mayor, ¿cierto? Y ahí verdaderamente nuestra mansedumbre es mucho más real, ¿cierto? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, que son también los frutos también de la vida de Job. Y dice así, llamó el nombre de la primera Gemima, ¿sí? ¿Y sabe qué quiere decir Gemima? Gemima quiere decir el verdadero amor de Dios. O sea que imagínese cómo Job había comprendido toda esta experiencia de parte de Dios para comprender su amor. Que a la primera hija que tuvo, él se identificó con esto. Dijo, esto es verdaderamente, aquí entendemos el fruto que significó esto en el corazón de Job. Y puso a su hija así con ese nombre. Señor, este es como decir, este es mi fruto, ¿cierto? El primer fruto, las primeras alegrías de Job. Y Job le puso así, el verdadero amor de Dios, o el amor de Dios para con él. Eso fue lo que Job experimentó en todos estos capítulos, ese fruto, ¿no? Y dice que la segunda llamó Cesia. Y ese nombre de Cesia también es curioso porque Cesia quiere decir ese olor fragante, ese olor agradable, ¿cierto? Ese perfume que produjo toda esta experiencia en Job. Ustedes saben que los perfumes se hacen machacando, digamos así, las hojas de las flores, de las especies. Y eso produce un aroma, ¿no? Como dice en el Nuevo Testamento, que somos aroma, fragancia de Cristo en nosotros. Cuando pasamos por todas estas experiencias, verdaderamente podemos producir y experimentar esa fragancia del Espíritu en el corazón de su formación en nuestros corazones, ¿no? Y dice, y la tercera fue Keren Apuk, ¿no? Y ese Keren Apuk quiere decir la verdadera belleza, la verdadera hermosura. Entonces fíjese que estas 3 hijas representan como ese fruto final de Job, conocer el verdadero amor, ¿cierto? Conocer el verdadero aroma, lo que verdaderamente agrada a Dios de nosotros, ¿sí? Y la verdadera belleza, ¿cierto? La verdadera belleza después de la transformación del corazón profundamente, ¿no? Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Este es el verdadero fruto, lo más precioso que puede ver el Señor en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esto es lo que pueden heredar otros, lo que verdaderamente podemos pasar de testimonio, hermanos. Ojalá sea esto, ¿cierto? Ojalá sea la comprensión y el conocimiento profundo de la obra del Señor en el corazón. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. O sea, esto es lo que verdaderamente el Señor quiere que trascienda de su formación en sus hijos, ¿cierto? Y murió Job viejo y lleno de días. Gracias al Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en tu precioso nombre. Gracias, Señor, por esta experiencia, Señor, de nuestro hermano que dejaste para nosotros, para aprender también de ella, para poder entender las razones, Señor, de todas estas capítulos que reflejan la vida, Señor, de este siervo, hijo tuyo, Señor. Ayúdenos para poder tener, Señor, en nuestros corazones ese espacio para tu obra, Señor, que puedas tú verdaderamente ir transformándonos hasta que tu testimonio sea completado en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén y amén. Amén.